El sol ardía implacable sobre el desierto, y el viento seco arrastraba consigo un silencio inquietante. En medio de aquella tierra olvidada, una pequeña ciudad vivía atrapada entre rumores y miedos. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero todos sabían que algo oculto, algo perturbador, yacía enterrado bajo las arenas que rodeaban el lugar. Una noche, un extraño acontecimiento rompió la calma. Luces misteriosas iluminaron el horizonte, seguidas de un eco profundo que retumbó en las paredes de madera del pueblo. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Los habitantes comenzaron a sospechar. Los secretos empezaron a salir a la luz, y un misterio que había permanecido oculto durante décadas estaba a punto de sacudir la vida de cada persona en aquel rincón del viejo oeste. Era el año de 1885, y el pequeño pueblo de Santa Esperanza, perdido entre las dunas y mesetas del desierto, parecía condenado a vivir bajo la sombra del misterio. Sus calles polvorientas, las casas de madera desgastada y el viejo campanario de la iglesia eran testigos mudos de secretos que los más ancianos preferían callar. La rutina era siempre la misma: el ganado cruzando los corrales al amanecer, el mercado improvisado en la plaza central y los niños jugando descalzos junto al pozo de agua. Sin embargo, desde aquella noche de luces en el horizonte, la tranquilidad se había desvanecido. Entre los habitantes, dos figuras destacaban: Elena Ramírez, una joven de 25 años, hija de un humilde carpintero, trabajaba en la cantina del pueblo. Sus ojos oscuros guardaban una mezcla de curiosidad y valentía, algo que contrastaba con el temor que se respiraba en las calles. Elena no creía en supersticiones, pero estaba convencida de que las arenas ocultaban más que simples historias de borrachos. Por otro lado, estaba don Alejandro Montero, un hombre de 40 y tantos años, dueño de una vasta hacienda en las afueras del pueblo. Rico, reservado y de mirada calculadora, era respetado y temido a partes iguales. Muchos lo consideraban un benefactor, ya que daba empleo a decenas de familias. Pero corrían rumores de que su fortuna no provenía únicamente de la tierra ni del ganado. Con el paso de los días, los rumores sobre lo ocurrido en el desierto comenzaron a multiplicarse. Algunos juraban haber visto figuras extrañas caminar entre las dunas, otros afirmaban escuchar voces en las noches más silenciosas. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y mientras muchos preferían cerrar puertas y ventanas al caer el sol, había quienes, como Elena, deseaban descubrir la verdad. En ese clima de incertidumbre, los caminos de Elena y don Alejandro estaban destinados a cruzarse. Aunque pertenecían a mundos distintos, ella, trabajadora incansable, él, símbolo del poder económico de la región, un mismo misterio los atraería hacia una verdad que nadie en Santa Esperanza estaba preparado para enfrentar. La noche en que todo cambió comenzó con un viento extraño que arrastraba arena y levantaba un silbido entre las calles vacías de Santa Esperanza. El reloj de la iglesia marcaba las 11, cuando un resplandor iluminó el horizonte, justo en la dirección donde las dunas se extendían como un mar interminable. No era la primera vez que se hablaba de luces en el desierto, pero esa vez fue diferente. Duró más de lo habitual, y quienes estaban despiertos juraron sentir un temblor bajo sus pies. En la cantina, Elena servía las últimas copas a un par de mineros que no se atrevían a salir hasta que el fenómeno desapareciera. Sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba un vaso, pero en sus ojos brillaba una chispa de intriga. El murmullo de la gente era un coro de miedo, malas señales, espíritus del desierto, castigo divino. Elena, sin embargo, no podía aceptar que todo quedara reducido a supersticiones. Algo real estaba ocurriendo y ella quería descubrirlo. Horas después, cuando la mayoría del pueblo dormía, un jinete llegó a toda prisa desde las afueras. Se trataba de Julián, un joven peón de la hacienda de don Alejandro. Cubierto de polvo y sudor, irrumpió en la plaza gritando que en las cercanías del rancho había aparecido un objeto extraño enterrado en la arena. Nadie entendía bien lo que decía, pero sus palabras encendieron la curiosidad y el miedo colectivo.
El rumor llegó pronto a oídos de don Alejandro. Esa misma madrugada, acompañado por 2 de sus hombres de confianza, cabalgó hasta el lugar señalado por Julián. Bajo la luz pálida de la luna, encontraron un montículo de arena removida. Al acercarse, descubrieron una especie de caja metálica semienterrada, con símbolos que ninguno de ellos había visto antes. El frío del objeto contrastaba con el calor sofocante del desierto, y al tocarlo, don Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Decidió que nadie más debía saber lo que habían encontrado. Ordenó a sus hombres cubrir el objeto y llevarlo discretamente a su hacienda. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que Elena, movida por la sospecha y la curiosidad, había seguido a distancia el rastro de los jinetes. Escondida detrás de unas rocas, observó cómo transportaban aquella caja brillante, confirmando sus sospechas de que algo más profundo se ocultaba en las arenas de Santa Esperanza. Al día siguiente, el pueblo entero estaba agitado. Los rumores crecían como fuego en la pradera. Algunos decían que era un tesoro de antiguos viajeros, otros hablaban de armas perdidas en la guerra, y no faltaban quienes aseguraban que era obra del mismísimo demonio. Elena, incapaz de ignorar lo que había visto, buscó una oportunidad para acercarse a la hacienda y descubrir qué planeaba don Alejandro. Mientras tanto, en el interior de la hacienda, Alejandro observaba el objeto con atención. Lo había colocado en una sala privada, lejos de la vista de los peones. Sus manos, acostumbradas al trabajo de la tierra y a los negocios duros, dudaban frente a los grabados extraños que parecían cambiar de forma con la luz del día. Alejandro no era un hombre supersticioso, pero algo dentro de él le advertía que aquel hallazgo podía alterar el equilibrio de todo lo que conocía. Esa misma noche, un acontecimiento inesperado sacudió aún más la situación. Los caballos en los establos comenzaron a relinchar con furia, como si hubieran sentido una amenaza invisible. Los perros ladraban sin descanso y las lámparas de la hacienda parpadeaban sin razón. Alejandro salió a controlar el alboroto y notó que la caja metálica emitía un leve resplandor azul. Era como si respondiera a algo en el ambiente, como si estuviera viva. Elena, que había logrado acercarse hasta los muros de la hacienda, fue testigo de ese resplandor desde la distancia. Su corazón se aceleró al comprender que aquel objeto no era solo un misterio enterrado en la arena, sino una clave que podía cambiar para siempre la vida en Santa Esperanza. En ese instante, se encendió el verdadero conflicto. ¿Debía guardar silencio, como todos? ¿Aceptar lo que sucedía y protegerse del miedo colectivo? ¿O debía arriesgarlo todo para revelar la verdad y enfrentarse a don Alejandro, el hombre más poderoso de la región? El incidente no solo desató un misterio en el desierto, sino que encendió una chispa peligrosa en el corazón de Elena, marcando el inicio de una cadena de eventos que pondrían a prueba no solo sus valores, sino también la fuerza y los secretos de Alejandro. Tras la noche del hallazgo, Elena no pudo dormir. Su mente giraba en torno a la caja metálica y los símbolos extraños que había visto. Sabía que lo que había presenciado no era un simple objeto enterrado, sino algo con un propósito, una historia escondida que necesitaba descubrir. Cada pensamiento la llevaba de vuelta a la hacienda, a las sombras donde Alejandro vigilaba su tesoro sin permitir que nadie se acercara. Al amanecer, Elena decidió actuar. Caminó entre las calles desiertas del pueblo, asegurándose de no ser vista, mientras planificaba cómo acercarse a la hacienda sin levantar sospechas. Su preocupación no era solo por la curiosidad, sino por una sensación de peligro que crecía dentro de ella. Algo en la mirada de Alejandro durante la noche anterior le había indicado que aquel hallazgo podría cambiar la dinámica de la ciudad, alterar la vida de todos y ponerlos a todos en riesgo. Alejandro, por su parte, experimentaba una mezcla de fascinación y temor. La caja, que parecía inofensiva bajo la luz del día, mostraba un resplandor inquietante cuando caía la noche. Cada símbolo, cada grabado,
parecía contener un mensaje que solo él podía descifrar. Sus responsabilidades como hacendado lo obligaban a mantener todo bajo control, pero sentía que cada vez más el objeto comenzaba a dominar su atención, atrapándolo en un dilema moral. ¿Debía revelar su hallazgo o mantenerlo en secreto para proteger su posición y la estabilidad de la región? Los días siguientes estuvieron llenos de tensión silenciosa. Elena encontraba pequeñas oportunidades para observar a Alejandro y estudiar sus acciones, intentando comprender qué le movía y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, él percibía la presencia de Elena de manera creciente. A veces sentía que ella lo miraba desde lejos, como si pudiera leer sus pensamientos, y esa sensación lo incomodaba. Nunca había conocido a alguien tan valiente y curioso, alguien capaz de desafiar su autoridad con solo una mirada y gestos sutiles. El vínculo entre ambos comenzó a desarrollarse lentamente. En ocasiones, se cruzaban en la plaza del pueblo o en los caminos polvorientos hacia el rancho. Las conversaciones eran cortas, cargadas de tensión y miradas intensas, donde palabras no dichas pesaban más que cualquier frase. Cada interacción generaba un conflicto interno en Elena. Quería acercarse y confiar, pero la prudencia la mantenía a distancia. En Alejandro, los sentimientos eran igualmente contradictorios. Una mezcla de respeto, atracción y recelo hacia aquella mujer que parecía capaz de desafiar su mundo perfectamente organizado. Una tarde, Elena decidió seguir a uno de los hombres de Alejandro que llevaba provisiones a la hacienda. Sigilosamente, se escondió detrás de las dunas y observó cómo el objeto era retirado de la caja y examinado bajo la luz del sol. La fascinación de Alejandro era evidente, y Elena comprendió que no solo se trataba de un objeto misterioso, representaba poder, conocimiento y una oportunidad de control que podía inclinar la balanza de toda santa esperanza. Elena también empezó a cuestionarse sobre sus propios límites. La curiosidad que la había llevado hasta la hacienda se mezclaba con un deseo creciente de justicia. Se preguntaba si debía intentar hablar con Alejandro directamente, arriesgando la desaprobación y el desprecio de aquel hombre poderoso, o continuar observando desde la distancia, acumulando información y esperando el momento adecuado para actuar. La tensión interna la mantenía alerta, consciente de que cualquier movimiento en falso podía traer consecuencias graves. Por su parte, Alejandro sentía un conflicto cada vez más profundo. Reconocía en Elena una inteligencia y determinación que desafiaban su autoridad. Sabía que revelar la verdad a ella podría ser un riesgo, pero al mismo tiempo le intrigaba la idea de tener a alguien de confianza con quien compartir sus descubrimientos. La lucha interna de Alejandro consistía en equilibrar el deseo de confidencialidad con la necesidad de tener compañía, alguien capaz de comprender la magnitud del hallazgo y su impacto en el pueblo. El acercamiento de ambos comenzó a manifestarse en pequeños gestos. Elena dejando discretamente un objeto que Alejandro había perdido, Alejandro enviando un mensaje secreto a través de un sirviente para avisar a Elena sobre ciertos cambios en la hacienda. Cada acción reforzaba la conexión silenciosa entre ellos, aunque los conflictos internos persistieran. Ambos comprendían que el misterio del objeto y la dinámica de poder en Santa Esperanza no permitían revelar sentimientos ni intenciones abiertamente, pero la atracción y la curiosidad mutua crecían con cada día que pasaba. Mientras las tensiones del pueblo aumentaban por los rumores sobre el objeto, Elena y Alejandro continuaban en un delicado juego de observación y contención. Cada gesto, cada mirada, cada silencio contaba más que cualquier palabra. La construcción de su relación se desarrollaba en paralelo con los conflictos internos que ambos enfrentaban, la lucha entre curiosidad y prudencia, entre poder y justicia, entre la atracción y la responsabilidad. En este clima de desconfianza y fascinación, Elena comprendió que estaba entrando en un territorio peligroso, pero que al mismo tiempo la acercaba a la verdad que necesitaba descubrir. Alejandro, por su parte, empezaba a cuestionar no solo su relación con Elena, sino también sus propios valores y decisiones. Consciente de que el misterio del desierto tenía la capacidad de transformar vidas y despertar emociones que ambos habían mantenido reprimidas durante años. La mañana llegó con un calor intenso que hacía brillar el horizonte del desierto. Elena se despertó con una mezcla de determinación y nerviosismo. Sabía que aquel día marcaría el inicio de una serie de pruebas que pondrían a prueba su ingenio,
su valentía y su capacidad de mantener la calma frente a lo inesperado. No se trataba solo de descubrir el misterio de la caja, sino de navegar entre secretos, alianzas inciertas y el peligro latente que rodeaba la hacienda de Alejandro. El primer desafío se presentó de inmediato. Mientras caminaba hacia el borde del pueblo, escuchó rumores de que hombres extraños habían sido vistos merodeando los caminos hacia la hacienda. La noticia encendió su instinto de precaución. Cualquier paso en falso podría alertar a Alejandro o exponerla ante aquellos que buscaban el poder que la caja prometía. Decidió entonces seguir un camino más largo, utilizando senderos escondidos entre las dunas y rocas del desierto. Cada paso requería concentración y estrategia, pues sabía que cualquier ruido podría delatar su presencia. Al llegar a la hacienda, Elena encontró un obstáculo inesperado. La seguridad de Alejandro había sido reforzada. Los hombres armados patrullaban cada entrada y el sistema de vigilancia improvisado dejaba poco margen de maniobra. Era un desafío que exigía observación, paciencia y creatividad. Elena decidió dividir su atención. Mientras evaluaba las rutas de entrada, observaba las rutinas de los guardias y buscaba patrones en su comportamiento. Cada movimiento era una lección, un aprendizaje que la acercaba lentamente a la verdad oculta detrás del misterio del desierto. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios desafíos. La presión de proteger la caja y su secreto se intensificaba a medida que percibía que Elena se acercaba y que sus movimientos no pasaban desapercibidos. Debía equilibrar la vigilancia con la necesidad de no mostrar sospecha, pues cualquier error podría poner en riesgo todo lo que había construido. La tensión interna crecía. Por un lado, sentía admiración por la inteligencia de Elena. Por otro, temía que su curiosidad pudiera arruinar años de control sobre la hacienda y sus secretos. Elena encontró su primera prueba real al intentar acceder al ala trasera de la hacienda, donde Alejandro guardaba documentos y objetos relacionados con la caja. Una ventana mal cerrada le ofreció una oportunidad, pero el riesgo era alto. Cualquier ruido podía alertar a los guardias. Con movimientos medidos y silenciosos, logró entrar y descubrió un conjunto de mapas antiguos, cartas con símbolos desconocidos y una serie de anotaciones que sugerían la existencia de un vínculo entre la caja y antiguos secretos del desierto. La emoción se mezclaba con el miedo, y Elena comprendió que estaba en el umbral de algo mucho más grande que cualquier aventura anterior. El segundo desafío surgió cuando Alejandro apareció inesperadamente. Elena se escondió detrás de una cortina, conteniendo la respiración. Alejandro, con su mirada penetrante, parecía percibir la presencia de alguien más, y sus pasos resonaban en la sala como un recordatorio de la vigilancia constante. Cada segundo se sentía eterno. La tensión era palpable. Elena aprendió en ese momento que la cautela y la paciencia eran tan valiosas como la audacia, y que cualquier acción impulsiva podría tener consecuencias irreversibles. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas pruebas: descifrar símbolos en los documentos, identificar pistas escondidas en los senderos del desierto y manejar la relación silenciosa con Alejandro, que se volvía cada vez más compleja. Cada desafío revelaba algo nuevo sobre la caja, sobre la historia de la hacienda y sobre la propia capacidad de Elena para enfrentarse a lo desconocido. Descubrió que el verdadero reto no era solo físico, sino mental y emocional. Mantener la calma, analizar situaciones, interpretar signos y actuar con precisión. Uno de los momentos más críticos se presentó cuando un grupo de forasteros, atraídos por los rumores sobre la caja, apareció cerca de la hacienda. Elena tuvo que evaluar rápidamente cómo actuar: alertarlos, enfrentarlos o esperar una oportunidad más segura para intervenir. La decisión requería valor, inteligencia y un profundo conocimiento del terreno. Cada elección se sentía como una prueba de su carácter y de su capacidad para proteger no solo la verdad, sino también a las personas que comenzaban a depender de su discreción y juicio.
Alejandro, por su parte, enfrentaba un conflicto interno similar. La aparición de los forasteros lo obligó a reconsiderar su estrategia de protección. Sabía que mantener la caja a salvo no solo dependía de su vigilancia, sino también de entender quién podía ser un aliado y quién representaba una amenaza. Su desafío era equilibrar el control, la confianza y la precaución, mientras lidiaba con la creciente fascinación y respeto que sentía por Elena. Las pruebas continuaron en múltiples frentes: la resistencia física frente al desierto inclemente, la capacidad de tomar decisiones rápidas bajo presión, la interpretación de símbolos y mapas antiguos y la gestión de emociones complejas en la interacción con otros personajes. Cada desafío servía para fortalecer a Elena, haciéndola más consciente de sus límites, más astuta y más preparada para enfrentar la confrontación que inevitablemente se avecinaba. Al final de este ciclo de pruebas, Elena comprendió que los desafíos habían dejado una marca indeleble. No solo había ganado conocimiento sobre la caja y sus secretos, sino que también había fortalecido su relación con Alejandro, basado en respeto mutuo, tensión compartida y una comprensión tácita de que el desierto y sus secretos tenían el poder de transformar a quienes se atrevían a enfrentarlo. Cada prueba superada la acercaba un paso más a la revelación final y la preparaba para los desafíos mayores que aún esperaban en el camino hacia la verdad completa. El sol del desierto caía en un ángulo dorado, iluminando la hacienda con un brillo cálido que parecía ocultar secretos bajo sus sombras alargadas. Elena avanzaba con cautela, con la sensación de que cada paso la acercaba a la verdad que había estado buscando durante semanas. Cada símbolo descifrado, cada mapa observado y cada decisión tomada en los desafíos anteriores habían construido un camino que finalmente revelaría lo que se escondía detrás de la caja misteriosa y de los secretos de la hacienda de Alejandro. Elena encontró un diario antiguo entre los documentos que había descubierto en el ala trasera. Sus páginas estaban amarillentas, con tinta desvanecida, pero las palabras eran claras y profundas. Al leer, comprendió que la caja no era solo un objeto material, sino un legado familiar que contenía la historia de generaciones, secretos sobre alianzas antiguas, traiciones y promesas incumplidas que habían definido la posición de la familia en la ciudad. Cada palabra del diario parecía desvelar un poco del misterio que tanto la había intrigado, y la emoción la hizo contener la respiración ante la magnitud de lo que estaba descubriendo. Mientras tanto, Alejandro observaba desde lejos, con la mirada fija y la expresión tensa. Sabía que Elena había avanzado más de lo que él esperaba y que pronto comprendería la verdad que él había protegido durante años. La revelación no solo cambiaría la percepción de Elena sobre la caja, sino también su relación con él y con la historia misma de la hacienda. Alejandro sentía una mezcla de temor y anticipación. Temía que la verdad pudiera poner en peligro todo lo que había mantenido en secreto, pero también estaba curioso por la reacción de Elena ante el descubrimiento. Elena continuó explorando los documentos y encontró un mapa secreto que mostraba un pasaje subterráneo oculto bajo la hacienda. La existencia de aquel lugar sugería que la caja y otros objetos valiosos no estaban donde todos creían, sino escondidos en un refugio que solo unos pocos conocían. El corazón de Elena latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría por completo el rumbo de su investigación y posiblemente su vida. Decidió seguir las pistas del mapa, descendiendo por un estrecho túnel que olía a tierra húmeda y madera antigua. Cada paso era un eco en la oscuridad, y la tensión se hacía más intensa a medida que se acercaba al final del recorrido. Finalmente, llegó a una sala oculta, iluminada por la luz filtrada de pequeñas rendijas. Allí estaba la caja, colocada sobre un pedestal, con símbolos grabados que coincidían con los del diario. Elena la observó con una mezcla de asombro y respeto. No era un simple objeto, sino un testimonio del pasado y de las decisiones que habían moldeado la historia de la ciudad y de la familia de Alejandro. En ese momento, Alejandro apareció junto a ella, sin hacer ruido, pero con la mirada que reflejaba reconocimiento y respeto. La tensión era palpable,
Ambos entendían que la revelación de los secretos no solo cambiaría la dinámica entre ellos, sino también la percepción que tenían sobre la vida, la confianza y la justicia. Alejandro explicó parte de la historia, revelando sus razones para proteger la caja y sus temores sobre lo que podría suceder si cayera en manos equivocadas. La sinceridad en sus palabras sorprendió a Elena, mostrando un lado vulnerable y humano que contrastaba con la figura de autoridad que había percibido al inicio. Elena sintió una mezcla de emociones: admiración por la valentía de Alejandro, respeto por la historia de la familia y una comprensión más profunda de los desafíos que ambos enfrentaban. La revelación no solo le dio acceso a secretos antiguos, sino también una lección sobre la importancia de la honestidad, la paciencia y la capacidad de valorar la historia y las decisiones de quienes nos precedieron. Cada elemento descubierto reforzó la idea de que el pasado y el presente estaban entrelazados, y que el verdadero desafío era aprender de las experiencias ajenas para tomar decisiones con sabiduría. Finalmente, la revelación los acercó. Entendieron que trabajar juntos, confiando en la inteligencia y la prudencia del otro, sería la única manera de proteger la hacienda y su legado. La tensión inicial dio paso a un respeto silencioso y a la promesa de enfrentar los próximos desafíos de manera conjunta. La historia que habían desenterrado no solo alteraba la percepción de la caja, sino también la manera en que veían su relación y su papel dentro de la comunidad. El descubrimiento también planteó nuevas preguntas. ¿Quién más conocía estos secretos? ¿Hasta qué punto la historia de la familia y la ciudad estaba en riesgo? La revelación no resolvía todos los misterios, pero proporcionaba las piezas necesarias para enfrentar los próximos desafíos con claridad y estrategia. Elena comprendió que cada prueba superada y cada secreto revelado no solo fortalecían su conocimiento, sino también su carácter y su relación con Alejandro, preparando el terreno para el confrontamiento final que definiría todo. El aire en la hacienda estaba cargado de tensión. La revelación de los secretos antiguos había removido las aguas tranquilas de la vida cotidiana, y ahora cada movimiento, cada mirada y cada decisión se sentían cruciales. Elena y Alejandro comprendían que no había vuelta atrás. Los misterios descubiertos y las verdades reveladas necesitaban ser defendidos, no solo de la curiosidad de otros, sino también de aquellos que podrían aprovecharse del conocimiento adquirido. A lo lejos, se escuchaban los primeros indicios de que no estaban solos. Pasos firmes sobre la tierra seca y el sonido metálico de herraduras indicaban que alguien se acercaba. Alguien que buscaba tomar la caja y el legado de la familia para sus propios fines. Alejandro tensó la mandíbula, mientras Elena sostenía con firmeza la linterna que iluminaba el pasaje secreto. Sabían que lo que venía era inevitable, un enfrentamiento que pondría a prueba no solo su inteligencia y valentía, sino también la confianza que habían construido en las últimas semanas. El primer intruso apareció en la entrada del túnel, un hombre robusto con semblante decidido. Alejandro y Elena se colocaron estratégicamente, ella con agilidad y rapidez, y él con fuerza y experiencia. El combate no era solo físico, sino también mental. Cada movimiento debía anticipar al oponente y proteger los secretos que habían descubierto. El eco de los pasos y los susurros se mezclaba con la tensión de la respiración y los latidos acelerados, creando un ambiente de suspenso absoluto. Mientras el enfrentamiento avanzaba, Elena utilizó su conocimiento del túnel y de los pasadizos ocultos para desorientar a los intrusos. Alejandro protegía la caja con firmeza, evitando cualquier intento de robo. La sincronización entre ambos era perfecta. Cada señal, cada gesto y cada decisión se ejecutaban con precisión, demostrando que la revelación había fortalecido su relación y su capacidad de trabajar juntos bajo presión extrema. Uno de los atacantes logró acercarse demasiado, pero Elena reaccionó rápidamente utilizando un objeto improvisado del túnel para desarmarlo. Alejandro, por su parte, mantuvo firme la posición frente a la caja, asegurándose de que nadie pudiera tomarla.
El choque de voluntades y la lucha por proteger la verdad transformaron el túnel en un escenario cargado de emoción, donde la historia y el presente se entrelazaban en un momento decisivo. En medio del enfrentamiento, Alejandro tuvo un momento de claridad. Debía confiar plenamente en Elena. La valentía y la inteligencia de ella habían demostrado que no era solo una aliada, sino una compañera capaz de enfrentar cualquier desafío. Con una señal silenciosa, coordinaron sus movimientos y lograron neutralizar a los intrusos restantes, asegurando que la caja y los secretos quedaran a salvo. Cada respiración era un recordatorio de la tensión que acababan de superar y de la importancia de proteger aquello que habían descubierto. Tras el enfrentamiento, se sentaron juntos sobre la tierra del túnel, con la caja intacta entre ellos. La adrenalina comenzaba a bajar, pero la sensación de triunfo y alivio permanecía. Sabían que el conflicto no solo había demostrado su capacidad para enfrentar peligros externos, sino también su fortaleza interna y su determinación para proteger lo que consideraban valioso. Cada desafío superado los había unido, y ahora la confianza entre ellos era más profunda que nunca. El momento también reveló lecciones sobre la justicia, la lealtad y la responsabilidad. La historia contenida en la caja no era solo un legado, sino un recordatorio de que las decisiones y los actos del pasado podían definir el presente y el futuro. Alejandro y Elena comprendieron que proteger la verdad requería coraje y colaboración, y que enfrentar los desafíos juntos era la única manera de garantizar que el legado permaneciera intacto. Finalmente, la tensión del enfrentamiento dio paso a un silencio cargado de significado. La victoria no se medía en fuerza, sino en la capacidad de mantener la integridad y la honestidad frente a las adversidades. Ambos comprendieron que, aunque la lucha había terminado, la historia de la hacienda y de sus secretos continuaría, y que ellos serían los guardianes de ese legado, guiados por la prudencia, la valentía y el respeto mutuo. El clímax había llegado, y con él la certeza de que cada revelación, cada decisión y cada desafío enfrentado los había preparado para el desenlace final. Un cierre donde la justicia, la comprensión y el respeto por la verdad determinarían el futuro de la hacienda y de la relación entre Elena y Alejandro. El sol comenzaba a asomar sobre el desierto, pintando el horizonte con tonos dorados y anaranjados. La hacienda, ahora silenciosa, parecía respirar un alivio colectivo. Alejandro y Elena caminaban juntos por los pasillos, cada paso resonando con la certeza de que habían enfrentado no solo peligros externos, sino también sus propios miedos y dudas internas. La caja, protegida y segura, descansaba en su lugar, símbolo de un legado preservado y de la justicia finalmente alcanzada. En la intimidad de la hacienda, Alejandro y Elena se sentaron frente a la caja, revisando por última vez los documentos y objetos que contenía. Cada elemento narraba historias de sacrificio, amor y resistencia. Comprendieron que proteger ese legado no era solo un deber, sino un honor, y que su colaboración y confianza mutua habían sido la clave para superar cada desafío. Mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas, la pareja reflexionaba sobre todo lo vivido. Sabían que los desafíos del futuro seguirían llegando, pero también entendían que, juntos, podían enfrentar cualquier obstáculo. La experiencia no solo había reforzado su relación, sino que también había dejado una enseñanza clara sobre la importancia de la justicia y la empatía frente a las diferencias sociales. El desenlace llegaba con la sensación de paz y satisfacción. Alejandro y Elena miraron al horizonte conscientes de que cada secreto descubierto, cada conflicto enfrentado y cada desafío superado los había transformado. La hacienda ahora era un lugar donde la historia y el presente coexistían y donde los valores de integridad y amor guiaban cada decisión.
Si te ha emocionado esta historia y quieres descubrir más secretos y lecciones del Viejo Oeste, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué parte de la historia te impactó más. Tu opinión nos ayuda a seguir creando relatos llenos de emoción y enseñanzas.